¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Disculpen un poco la demora. Ya generalmente los días miércoles yo llego muy justo aquí a la casa a hacer clases, así que en más de una ocasión voy a estar comenzando un par de minutos tarde, ¿de acuerdo? Esperemos que sean las menos, pero más o menos va a ser la tónica, porque no pude encajar o hacer calzar la asignatura en otro horario que me diera más holgura. Pero igual, eh, con respecto a lo primero, al certamen, me dijeron que lo querían la próxima semana. La semana pasada le dimos la posibilidad de hacerlo esta semana y ahora me dijeron que para la próxima. No tengo problema en la medida que ustedes estudien, ¿de acuerdo? Así que quedaría para la próxima semana. No es largo, es una cosa pequeña, va a durar algo así como media hora. Hola, ¿Perdón? profe, buenas tardes. Buenas. ¿Alguien me decía algo? ¿No? Ya, lo que estoy diciendo es que ese certamen es corto, ya va a durar como media hora, más o menos, y la ponderación que tendría con respecto al otro tampoco es tanto. Por ahí un alumno me dijo que esto era como una prueba acumulativa, más o menos eso. No es que tenga el mismo porcentaje que las otras certámenes, pero sí va a tener su valor. Yo calculo que va a ser más o menos como un 20%. Es decir, va a ser 20, 40 y 40. Y ya aporta algo, ¿de acuerdo? Así que no es menor que les vaya bien en esa prueba, ¿ya? Y decidí incluirla este semestre porque considero que es necesario que ustedes manejen algunos conceptos básicos, no, obviamente elemental, con lo mínimo que debes saber para cuando estés trabajando, no lo puedo hacer porque es demasiado básico, pero sí le agrego un poquito más para exigirles más. Ustedes saben que yo sigo el principio de siempre exigir un 120% para lograr al menos el 90%. ¿De acuerdo? Siempre cuando se pide el 100, en realidad se logra mucho menos. Así que ese es el objetivo en la práctica. Bien, lo otro, lo que estaba, los videos ya los subí, están en el aula. Hay algunos que no tengan acceso al aula, por lo menos lo que yo tengo entendido, todos están en el SIGA y al parecer estarían en el aula. Así que si alguien por ahí no lo está, por favor me diga ahora mismo para ir viendo ese asunto. Deja, Diego, Fabián, Fernando, Sebastián, Vicente, ¿están todos en el aula? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahí están los Sí, videos. profe. Le subí también los Sí, profe. apuntes en una carpeta ahora de las clases, las que estamos haciendo. Lo que nosotros habíamos quedado la clase pasada, vamos a compartir inmediatamente el documento de la clase pasada, era, quedamos por acá, aquí quedamos, en esta parte. Bien, quedamos justamente definido lo que era un libro, que era un conjunto, básicamente un conjunto de hojas. Hasta aquí voy a preguntar en la prueba de la próxima semana. Dejémoslo hasta qué podría ser. En realidad son cosas bien básicas. Veamos, ¿les parece que hasta esta clase está muy colapsado ya? Sí, profe. ¿Ah? Yo sé que hay algunos que están con trabajo de título. Sí, profe. Ya, mira, hagamos algo, dejémoslo hasta la clase pasada, ¿les parece? Hasta esta cosa, es decir, hasta el módulo 1 de los documentos que están en el aula. En el aula yo subí estos documentos, ¿de acuerdo? Son apenas 10 páginas, muy pequeñitos, ¿ya? Y hasta ahí entraría el certamen. En realidad hay muchas cosas que ni siquiera vale la pena mencionar, pero por si acaso, para que ustedes tengan el concepto más o menos claro, ¿ya? Hasta ahí llegaría más o menos. No voy a pedir nada de memoria, obviamente. Y eso lo he dicho, nunca lo he hecho, nunca he pedido cosas de memoria y además con este asunto de las clases online menos todavía. Así que no se preocupen de aprender esas cosas de memoria, sino entenderlas. Bien, como les he dicho la clase pasada, entonces quedamos vimos este asunto de al F4 para, ahí lo dice, para cerrar, ¿cierto? Ahí tendríamos, entonces, dejar ver el teclado
teclado virtual lo activé. Vimos los elementos, la descripción que compone la ventana Excel, la barra de título, las citas opciones, ahí están. ¿De acuerdo? Yo he visto jóvenes que toman su apunte en Excel o en Word usando justamente estas opciones. Ahora en online. Inclusive más se hace de una tablet, pequeña tablet, y escriben con eso. Eso son ya casos más especiales. Bueno, el que me encontré era bueno para el dibujo, así que tenía una tablet, por eso lo usaba. Una tablet, dije una tableta para dibujar, no una tablet, uno de esos computadores portátiles. Estamos hablando de la tableta para dibujo, que se conecta vía USB. Y tiene un lápiz, entonces con el lápiz él iba tomando apuntes. Ya, cuadro de botones, perdón, cuadro de nombres, barra de fórmulas, todo eso está listo. El Zoom, obviamente ustedes lo conocen. Si alguien tiene duda, díganlo inmediatamente nomás. Los conceptos, celda, columna, fila, hoja de trabajo, libro. No lo voy a pedir cuántas columnas tiene una hoja Excel. Eso no tiene sentido. Yo se lo dije. Es más que nada una curiosidad. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes pueden obtenerla inmediatamente. Claro que la pueden obtener, pero no me interesa. Por lo menos me interesa que entiendan qué es lo que es un libro, cómo lo pueden definir. Ya, una hoja, una columna, una celda, etc. Movimientos, ya, ahí hemos quedado clase pasada. Entonces, ahora, rápidamente para entrar con el Excel. Desplazamiento dentro de una hoja, esto ustedes lo pueden hacer fácilmente con la barra de desplazamiento, antiguamente llamada scroll. ¿De acuerdo? Scroll se escribían, vamos a ver si lo puedo escribir acá. Ahí, se escribe así. Lo voy a colocar con mayúscula, es scroll. ¿Ya? Los teclados venían en inglés, se lo digo porque todavía hay muchos teclados en muchas empresas internacionales que usan su teclado en inglés. Scroll es en la barra de desplazamiento. Desplazamiento en una hoja. ¿Ya? Si la hoja no se visualiza completamente en la pantalla, podemos desplazarla usando, ahí está. Podría ser control, que puede ser ese control que tenemos acá, o el que está de otro lado, a los dos costados de la barra espaciadora, más la flecha. O podrían usar también estas opciones que tienen aquí arriba, que son veamos, el botón inicio, fin, de avanzar o retroceder página. Vayan probándola. No tiene sentido que yo lo esté probando aquí una a una cómo se maneja eso. Ahí está. También tienen, como les decía, la barra de desplazamiento, que serían esas. Esas son las formas que ustedes tienen para desplazarse dentro de una hoja. O simplemente usando las flechas teclado. Hay mucha gente que utiliza en demasía el mouse. Aquí tienen unas opciones que son más claras, vía teclado, esto vía mouse. Típica la barra o desplaza. La gente generalmente selecciona las celdas, pincha, se desplaza con las barras de desplazamiento, selecciona, pinchan. Considero que en algunos casos es válido, en otros es perder mucho tiempo. Esto es más práctico, pero hay que acostumbrarse, porque al principio, como no tienen la costumbre, se van a demorar. Y posiblemente no les va a gustar tanto. Pero una vez que se acostumbren, ya no va a tener problema. Acuérdense que todos los seres humanos nos acostumbramos rápidamente. No es mucho el tiempo que tiene que pasar para acostumbrarse. Luego tenemos selección de una celda. ¿Ya? La más típica, hacer clic sobre ella, el mouse. ¿Ya? Pero también usted puede usarla, como le decía, para una celda en realidad lo mejor es el mouse, clic y listo. La otra es desplazarse con la flecha, ubicarse sobre ella. Más que seleccionar una celda, en realidad lo que tú estás haciendo es posicionarte sobre una celda. Eso es. Tú estás ahí en la A1, de hecho aquí arriba lo dice, A1. Ahora, si tú quieres seleccionar más de una celda, ya esto pasa a ser un rango. ¿Qué es lo que es un rango? Corresponde a la selección de un conjunto de celdas contiguas, es decir, que están con un lado en común.
¿no? Podrían estar celdas que están, es decir, yo tengo una celda que están a mi derecha o a la izquierda, arriba o abajo. En diagonal, no. Seleccione un rango de celdas. Siempre tengan presente que un rango forma un rectángulo. Eso es lo importante. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Tenemos dos ejemplos bien básicos. Un rango y otro rango. ¿De acuerdo? Seleccionando la celda, los rangos de celda para armar que es necesario, ustedes pueden usar tanto el mouse como el teclado. La mayoría de la gente trabajando usa el mouse. ¿De acuerdo? Pero cuando los datos son muchos, que es habitual, no es algo raro, cuando están trabajando, encontrarse con listados muy largos, les recomiendo más usar teclado, más que el mouse. ¿De acuerdo? El mouse le va a dar más un dolor de cabeza en algún momento, se pasan de largo, no pueden calzar justo con lo que querían. Acuérdense, si ustedes se van a desplazar con el mouse en la medida que se vaya moviendo un pequeño, antiguamente era una esfera que había dentro del mouse, pero hoy día sigue el mismo principio, pero con un haz de luz que se refleja, y eso a veces depende solamente del pulso. Entonces, normalmente uno pasa largo. Lo mejor es usar teclado. ¿Y cómo lo puede hacer para seleccionar usando teclado? Lo mejor es, como decía, después se lo voy a mostrar todo eso con más detalle, es con un control, mayos y la flecha. Pero ahí se lo voy a mostrar con más detalle. Creación y guardado de archivos o de libros, ¿de acuerdo? Para ustedes poder crear un archivo Excel, pueden ir a la opción, a la opción de búsqueda que está en Windows en la parte inferior y ahí colocan Excel. Pueden ir al botón de inicio, pueden abrir un archivo Excel que ya tienen y con lo mismo podrían crear un nuevo libro o simplemente podrían seleccionar dentro del escritorio, si es que lo tienen, en la opción Excel, también podría ser en la barra al pie de la ventana. Hay muchas opciones para abrir Excel. Ya. Guardar archivo Excel. Una de las formas para guardar un libro en Excel es a través de la pestaña Archivo. Esto es para guardar. Lo otro era para ingresar lo que yo le había dicho. Si ustedes quieren guardar, bueno, esto lo pueden hacer usando la opción Archivo y ahora saben guardar. Guardar o guardar como, depende. Si ustedes quieren guardarlo con otro nombre o por primera vez, automáticamente se va a venir aquí a guardar como. Y le va a mostrar la ventana con todas las opciones, listo para guardar. También lo pueden hacer con Control G, usando esas dos teclas y un guardador rápido. Bien, eso es con respecto al primer archivo, módulo, es muy básico esto, como les decía. Y hasta aquí estaría el certamen del día miércoles. ¿Ya? Un certamen bastante básico. Guardamos, no guardemos. Vamos a compartir otro archivo, el módulo 2. Acá está. Este es el segundo módulo que también lo tienen ustedes. Ahí está un detalle de que contiene. Está enfocado a formato de celda. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tiene esto? Tenemos, primero, algunas consideraciones. Cosas tan simples como hacer doble clic sobre ella para editar una celda. Ahí tiene un doble clic, basta y sobra. También pueden utilizar la tecla F2 sobre una tecla, sobre una celda, pero en realidad, si estás con el mouse ahí, no cuesta nada hacer doble clic y generalmente es más práctico. ¿Ya? Aquí sí, el mouse obviamente es más conveniente. ¿Ya? Moverse entre columnas, pueden hacerlo con el mouse, pero también lo pueden hacer con la tecla Tab. Generalmente puede salir Tab o la flecha para ambos lados. También puede moverse con presionando simplemente Enter. Ustedes pinchen Enter. Normalmente ustedes pinchen Enter, en vez de moverse hacia el lado, columna aquí hay un error. Se mueve en fila, más que en columna. Es decir, aquí un copy paste, aquí esto debe ser en filas. Sí, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Ahí ustedes se pueden mover con eso.
saltando de columna en columna. ¿Ya? Eso usando el teclado. Ahora la otra, insisto, es simplemente moverse con las flechas del teclado. Y en muchos casos es más práctico. Bien, pues yo les recomiendo a ustedes ir practicando el teclado porque ese asunto es un proceso algo lento, pero muy efectivo, muy bueno cuando ellos lo adquieren. Requiere un poquito de tiempo nomás, pero se van a acostumbrar. Y téngalo seguro que les va a salir mucho más fácil el manejo de Excel. Además, el trabajo se va a hacer menos tedioso. Yo veo mucha gente que está, pero hasta con la coronilla, con datos y cosas de estilo, y básicamente se debe a que el Excel lo manejan mal. Y se le hace el trabajo muy lento, muy tedioso. Si ustedes lo manejan más rápido, obviamente van a terminar primero. Y simplemente van a poder van a quedar con más tiempo para hacer otras cosas, inclusive eventualmente hasta para regresar a su casa cuando esté trabajando. Eso ha pasado, lo he visto, lo he experimentado, es real. Bien, tipo de datos. Nosotros sabemos que básicamente en Excel te permite dos tipos de datos, básicamente, que son los textos, conocidos técnicamente como alfanuméricos. ¿De acuerdo? Son todos aquellos que se manejan como un carácter simplemente. Aquí dice, son aquellos que incluyen cualquier letra, símbolo o dígito numérico. En otras palabras, cualquier conjunto de caracteres. Eso es un alfanumérico. Bueno, algunas personas hablan de cadena o string en inglés. String o cadena es un conjunto de caracteres. Es eso. Pero todo eso es o son alfanuméricos. Dice, por omisión, normalmente conocido por defecto, yo prefiero usar por omisión más que por defecto. Todos los datos que son de tipo texto o alfanumérico quedan alineados siempre hacia la izquierda, pero ustedes pueden cambiarlo hacia el lado que deseen. Es una cosa de gusto. Aquí tenemos un ejemplo de algunos textos. Si se dan cuenta, no tiene ninguna alineación forzada y automáticamente queda a la izquierda. En la fila 6 y en la fila 7 hay supuestamente números, pero esos no son números. ¿De acuerdo? Aquí al lado lo dice. En este caso son considerados alfanuméricos, es decir, textos. Para que sean considerados operaciones matemáticas, deben ser ingresadas como fórmulas. Y aquí no están ingresadas como fórmulas. Acuérdense que para ingresarla como fórmula requiere de un carácter previo. Así que todo esto va a ser considerado como texto. Este mismo 20 de junio, que uno podría decir una fecha, no, lo va a considerar como texto. Para que ustedes lo ingresen o lo detecte como fecha, deben ingresarlo como número. Acuérdense que las fechas en Excel son numéricas, ¿ya? Pero las fechas bien escritas, 20 de junio. Ahora, eventualmente el Excel puede deducir alguna fecha y la puede dejar como numérica. Por ejemplo, mire, vayamos a una hoja Excel. Voy a abrir aquí una hoja Excel. De ahí le voy a mostrar el libro, todavía no está abierto. En un segundo. Aquí está, voy a compartirlo. Compartir, veamos. Aquí tendríamos, si yo coloco un texto, cualquiera que sea, por ejemplo, el 78, es un número, si yo lo quiero dejar como yo considero 78 más 1, lo dejo como texto. Ahí he dicho el famoso hola. Voy a agrandar un poco para que puedan ver mejor. También 20, aquí, insisto, depende de cómo esté configurado el computador, en algunos casos, como sea la fecha, la pueden interpretar como numérico, como decir, como una fecha, o simplemente como texto. En este caso, si se dan cuenta, aquel lado quedó alineado a la izquierda, por lo tanto lo interpretó como texto, es decir, alfanumérico. De hecho, aquí arriba lo pueden ver. Y no tiene ningún formato especial. Está como general. Por lo tanto, esto es un texto, no es un número, como muchos creen.
También, ¿qué otra cosa podría hacer? Alguien me dice, ¿y qué pasa si yo coloco 500 cosas pesos? Bueno, aquí sí lo puede interpretar como número. Si ustedes ahora lo colocan signo peso y lo colocan, también lo va a interpretar como numérico. Es decir, en algunos casos lo va a permitir, en otros casos no lo va a permitir. Hay que tener cuidado. Yo generalmente recomiendo, cuando ustedes ingresan datos con signo de peso, puede ser, pero pueden ingresarlo como número puro y le aplican formato después tipo moneda. Bueno, ¿qué otro tipo de datos? Aquí tenemos los tipos alfanuméricos, alfanuméricos. ¿De acuerdo? ¿Qué otro texto podría ser? Bueno, cualquiera que se lo ocurra a ustedes. USM, pero bien, USM. ¿Ya? ¿Qué más? 23 grados centígrados. Texto también. Una temperatura. Está como texto. Y bueno, así cualquier cosa que ustedes puedan tener, una frase. La típica que yo le doy todos los años. Hoy es miércoles. Texto. Luego están los números. El asunto es cómo se guardan internamente. No voy a ahondar, pero internamente, acuérdense que en el byte o los bytes que requieren acá, se van a guardar de una forma si es alfanumérico y de otra forma si son numéricos. Si son numéricos, normalmente se trata de optimizar el espacio. Si son textos, cada uno de estos es un carácter. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos 2, 4 caracteres, 3 caracteres, 4 caracteres, aquí 2, 4. Acá tenemos 2 más el espacio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Acá nosotros podemos tener cualquier número. Número negativo, podemos tener el típico 0, podemos tener un número más grande, 22.000. ¿no? Inclusive ese 22.000 lo podríamos colocar con puntos, si querido. Pero hay que colocar bien el punto, porque si yo coloco 22.00, lo va a tomar como texto. ¿no? Entonces el punto decimal aquí debe ser bien puesto. Por eso es que muchas veces yo prefiero colocar el número puro y darle formato después para que sea más seguro. Esto cuando la gente ingresa datos se equivoca mucho, de repente no te cuadra y te todo el día agarrándote cabezazo, le pregunta a uno, a otro y te quiere decir, te están pidiendo el dato, no te puede decir porque no está solucionado el problema y empezáis a simplemente sufrir innecesariamente. Entonces lo mejor, yo hago esto, coloco 22.000, por ejemplo 22, es decir, si te das cuenta no lo doy formato y después le doy el formato. Pero eso es un asunto de costumbre, gusto cada uno. Otros valores. 10 millones, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Valores pequeños, 125. Habíamos dicho que las fracciones, ojo, las fracciones dependen. Por ejemplo, si tú colocas 1 dividido por 5, lo va a tomar como una fecha. Pues si tú quieres que lo tome como una adición, tienes que ingresarla como una fórmula. Y asume inmediatamente 5 de mayo, como no le ingresé el año, asume el año actual, 2021. ¿Ya? También podríamos ingresar el otro número, podría ser el 31 de septiembre. El problema es que lo bajas como texto. Pregunta simple para todos ustedes. ¿Por qué no lo tomo como fecha? Porque lo toma como recta. No, pues no me está entregando el resultado. Si fuera recta, me estaría entregando el resultado inmediatamente, que sería 22. ¿Pero por qué no lo tomó como fecha?
¿Quién me dice? Veamos. Fernando Cabrera. Fernando, dime. ¿Por qué Perdón, esto no lo tomó como fecha? Si la anterior sí la tomó, coloqué 1 menos 5 y me por el colocó, guión. pero el anterior yo lo hice, pues mira, aquí lo voy a volver a hacer aquí abajo. Por ejemplo, 31 Porque de agosto, mira, ni problema. septiembre no tiene 31. Eso, tan simple como eso. Septiembre no tiene 31, ¿ya? ¿Por qué le doy estos casos que parecen absurdos? ¿De acuerdo? No se los digo por molestar simplemente, es porque lo he visto, ¿de acuerdo? Y lo he visto en reiteradas ocasiones. Hay gente que no sabe, tú dices, oye, febrero, eh, febrero no tiene 30 días. Ya, de acuerdo, pero ¿cuándo tiene? Y no saben, creo que 28, 29, no sé. Este año 21, es impar, ya, te dicen 28. Sí, este año tiene razón, pero no es que sea impar solamente, tiene que ser divisible por 4. Así que no es tampoco tan así como lo dice. Así, este no corre. Si yo hubiese colocado 30, un día menos, ahí sí. Obvio, porque tiene 30, sí lo acepta. Lo mismo pasa con febrero. Si tú colocas 30 de febrero, obviamente no existe. Pero si colocas 29, alguien me va a decir, ¿lo acepta? Diego, ¿sí o no? Rápido, Diego. Sí, Sí, pues, seguro. o sea, es que depende, porque si te lo tomas como año bisiesto, podría aceptarlo, Ya, pero pero estoy diciendo 29 de febrero. por eso, ¿Va a ser o entonces no va a no, ser? pues, ¿Sí o no? No. no, ¿Por qué? porque este año no es bisiesto. Eso, porque como yo no le coloco el año, no le estoy poniendo el año, va a asumir por omisión el año 2021. Digo, él trataría de asumir el año 2021, pero no puede, porque el año 2021 no fue bisiesto. En cambio, si yo le coloco 28, ahí sí lo acepta. Fíjate que él le agregó el año actual. Ahora, supongamos que coloco 29 de febrero del año 2000. ¿Fue bisiesto o no? No sé. Sí, sí fue. Sí. ¿Verdad? En Internet hay una aclaración, hay un detalle. Uno lo dice generalmente cada 4 años. Sí, pero hay una condición más, ¿de acuerdo? Un alumno me lo aclaró y lo puse súper bueno hace un tiempo, que no son todos los divisibles por 4. Hay una excepción, que sucede no me acuerdo, cada 100, cada 200 años, algo así. ¿Ya? Pero sería bueno que lo leyeran, lo tuvieran presente. ¿Cuándo un año es bisiesto? ¿Ya? Normalmente, cuando tú divides por 4 y te da una división exacta, ¿de acuerdo? En términos generales. Y sí, hay una pequeña excepción, que es muy rara, pero hay una pequeña excepción, pero con tú determinar que el número es divisible por 4, basta. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuánto es? ¿Cómo yo determino cuánto un número es divisible por 4? Por ejemplo, eh, ese número, rápido, ¿es divisible por 4, sí o no? Benjamín. Benjam, ¿estás o no estás? Ahora sí. Ya. Dime. Que profe, justo no entendí. Ya, dime. Lo siento. Ese es divisible por 4, sí o no? ¿Divisible por 4? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Pues a ver. Dime, dale. ¿Por qué? Está Ah, googleando. no. No es. No es. Ese impar. Vals. No. ¿Es divisible por 4, sí o no? No. ¿Por qué? Porque
El 13 no es impar, no me va a dar un número justo. No. Para ser divisible por 4, ustedes tienen que fijar. Primero, la división tiene que ser exacta. Es decir, si tú No es eso. divides ese valor por 4, te tiene que dar un número entero. ¿Cierto? Ujú, Sin decimales. sí, Exacto. ujú. Ya. Pero Guau. si yo lo miro y no tengo cómo hacer no tengo ninguna calculadora, solamente mirándolo, yo me puedo dar cuenta si es divisible por 4. Ojo, este es solamente un dato nomás para ustedes. No lo voy a preguntar nunca en una prueba. Mira los últimos 2 dígitos. Siempre los últimos 2 dígitos. Si esos últimos 2 dígitos son divisibles, es un múltiplo de 4, entonces el número es divisible Ay, por qué 4. bonito. El 16 es un múltiplo de 4. Sí, Sí, pues 4 por 4 te da 16. Si yo tuviese acá 12, ese número, o todo este número, mejor dicho, ¿es divisible por 4? Sí. ¿Por qué? Porque los últimos 2 dígitos donde escribe los cuatro. son múltiplos de 4. 4 por 3. Y si alguien me dice, oye, ¿y si yo coloco 64? También analiza los últimos 2 dígitos solamente. Olvide de todo lo demás. No importa, solamente esto. Y ese es divisible por 4. Bueno, para algunos le puede salir más fácil, para otros más difícil, pero les puedo garantizar que sí, es divisible por 4. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da? Sería 1, sobran 2, 16. 16 por 4 te da 64. ¿Ya? Eso siempre cuando tú tengas un número o quieras saber si el número es divisible por 4. ¿Para qué te va a servir? Para determinar los años bisiestos. Sin calculadora. Te lo digo, te lo entrego como una información, no es necesario que se lo aprendan, no es obligatorio, pero sí útil. Por si acaso usted, como una curiosidad más, quieren saber si un número es divisible por 3, ¿no? Si es divisible por 3, es cosa que tú miras el número también, mirándolo. Y tú puedes decir, ¿es o no es? Si tú quieres saber si este número es divisible por 3, suma los dígitos. El 1, el 3, el 0, el 0, el 2. Y si el número, aquí la suma, aquí no son los últimos dos dígitos, estoy hablando de si la suma de todo esto te da un múltiplo de 3, es divisible por 3. Por ejemplo, acá tenemos el 1 más 3 son 4. Bueno, los 0 nos aportan. Y el 2, 4 más 2, 6. 6 es múltiplo de 3, por lo tanto este número es divisible por 3. Sí, lo es. Además, tú quieres saber si el número es par, es decir, es divisible por 2, analiza el último dígito. Ve si es 0, si es 2, 4, 6, 8. Tienes que analizar esos casos más. 0, 2, 4, 6, 8. Si lo tiene, el número es divisible por 2, es decir, es par. Si tú quieres saber si es divisible por 6, basta con que el número sea divisible por 2 y por 3. Y ya nos dimos cuenta que este sí es divisible por 3, sí es divisible por 2, por lo tanto, el número es divisible por 6. Es decir, ya tiene el 2, el 3, el 4, el 6. Para el 5 es muy fácil. En el 5 tienen que examinar el último dígito, si es 0 o 5. Listo. Y ahí tienes del 1 al 6. Para el 7 también hay, ¿eh? Para el 8, pero ya no vale la pena. ¿Ya? Y eso es. Listo. Para decirle por 9, creo que los números tienen que ser, la suma de los dígitos tiene que ser 9, si es que no me equivoco. Pero bueno, esas son tonteras aparte, nada más. No es necesario que lo aprendan. Lo importante es que ustedes tienen que saber que este año tiene que ser bisiesto para que acepte el 29, si no, no lo acepta. Además, tienen que colocar una fecha que sea real. Por ejemplo, ustedes pueden colocar el 21 del 4 del 1980. Perfecto. Pero si tú colocas una fecha ya más lejana, 21 del 1 del año 10.000, no lo permite. Porque la fecha, para que sea aceptada como número, tiene que ir dentro de un rango que va desde el año 1000
900 hasta el año 9.999. Ese es el rango que te permite. Menos que ese año o más que este año, no se puede. Es decir, si tú colocas 31 del 12 del año 9.999, sí. Y podrías saber, ¿ese año es bisiesto? Por supuesto que no, pues que el año no termina en número par. Así que ese año no va a ser bisiesto. No te va a salir de nada en todo caso, pero ahí lo tienes. ¿Qué otros números me aguantan? Números muy grandes, por ejemplo, podrían ser 12.000 millones. 12.000, voy a colocarlo con el punto. 1, 2, 3, 12.000. Y ahora vamos a colocar los millones, son 6 ceros. Punto, 1, 2, 3, punto, 1, 2, 3. Ahí está. Esto nosotros lo leemos como 12.000 millones. Sebastián Sepúlveda, si tú fueras a Estados Unidos, ¿cómo leerías este número? Por supuesto, no en inglés, dímelo en español. Sebastián. Seba, ¿estás? No veo chat. Sí, profe. Sí, ya. Ese, ¿cómo lo leerías? 12.000 millones. Pero acá en Chile, pero en Estados Unidos, 12 billones. 12 Billones. billones. Muy bien, muy bien. Aquí tienen millones. En Estados Unidos y acá en Chile calzamos. Pero los gringos no usan los miles de millones. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí tenemos 900, podríamos llegar hasta 999 millones. O 999.000, pero 999 millones, 999.999. Pero ellos, después de eso, pasan a billones y nosotros a miles de millones. Entonces ahí hay una diferencia y hay que tenerla presente siempre cuando ustedes manejen números y estén leyendo, sobre todo, página o literatura que esté en inglés. Hablan de billones. ¿Ah? Y hay que ver, ¿realmente se está refiriendo a billones, a nuestros billones, o en realidad a miles de millones, a nuestros miles de millones? Ellos nos manejan los miles de millones. Bien, ahí tendríamos ese valor. Otro número más pequeño, al revés, podríamos tener números ínfimos. El típico que ustedes siempre dicen, el 13, 14, 15, 9 y el famoso número pi. Ya, ¿qué más? El número E, 2,7, y no me acuerdo los decimales. Son números irracionales, no terminan, están pensados para nunca terminar. Bien, este es un número muy antiguo. ¿Ah? Este lo descubrieron, este número, los egipcios. En cambio, este número es muy nuevo, el E, desde 1800, creo, por ahí, no me acuerdo exactamente, si no lleva mucho tiempo. Ese es el número pi, y este es el E minúscula. Ya, ¿qué más? Ustedes sabían que hay un número que, el número, le llaman el número, yo lo leí una vez en un artículo en matemáticas, lo escuché muy cursi el nombre, se llama el número más bonito de las matemáticas. Yo lo conocía antes, estudiando, joven recién, en una matemática, una clase de matemática, apareció ese número y lo encontré muy curioso. Yo le llamé, por lo menos por mi cuenta, el número que no tiene número. Ya, pero después supe en un artículo anterior que salía el número más bonito de las matemáticas. Yo lo encontré súper curso el nombre, pero era algo así. Veamos, se lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Ese es, todo caso ustedes pues lo pueden buscar después. Se llama el número, lo voy a colocar sin tilde, número más bonito. Creo que es del universo, si no me acuerdo exactamente.
pi, no, no es ese, no es ese, más, más hermoso, algo así, no me acuerdo. Déjame, así nomás. Y coloquemos imagen. No, no está así, no está ni en ningún lado, está por acá. Pero un número que tenía, lo curioso es que tenía lo siguiente. Era así. Compartamos. Solamente como curiosidad para que lo tengan. Era el... y de hecho era la ecuación. Era E minúscula elevado a pi por, ahí se lo voy a colocar por j. Ya. Esto lo vamos a colocar como control 1. Y lo voy a colocar como superíndice. Pi es el número. Le puede colocar el símbolo pi también. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué gracia tiene este número? Si se dan cuenta que no tiene ningún número, ningún dígito. E, sabemos que es 2,7. Pi, sabemos que es 3,14. Y J, ¿pero qué es J? Matemática J es la raíz de menos 1. ¿De acuerdo? Ese es un número. Y le llaman la ecuación más bonita porque después le colocan la ecuación más bonita porque es igual a 0. Eso a alguien se le ocurrió, pero ahí me llamó mucho la curiosidad de que era ecuación. Me llamó mucho. Aquí está, pues, la encontré. Es igual a 0. Es esta. ¿La pueden ver? Fíjense, ese es el número. Ahí lo maneja, en vez de J manejaron el I. Es lo mismo, raíz de menos 1. El pi. ¿Ya? Y le agregaron esto, más 1. 1 es el elemento neutro multiplicativo. Si cuando tú multiplicas o divides, el elemento neutro es el 1. Es igual a 0. Y 0 es el elemento neutro de la suma. Suma y resta con 0 no afecta. Esa es la ecuación más hermosa que le llaman. Ahí dice, ¿cuál es la ecuación más hermosa? Los matemáticos rayan de repente. Ya, pero eso, como curiosidad, no lo desvimos del tema. Vamos a lo nuestro. Ya teníamos todos esos números. Bien, además de tener alfanumérico y números, podemos tener también fórmulas. Pero las fórmulas no es que sea un tipo de datos. Fórmula. Los tipos de datos son números o alfanuméricos. Lo que pasa es que con las fórmulas nosotros podemos generar números o alfanuméricos, pero utilizando otros datos. Por ejemplo, en este caso podríamos usar fórmula. Primero, se comienza con el signo igual o con el signo del primer operando, que podría ser positivo o negativo. Da lo mismo. Y acá tenemos el típico 2 más 10. Ahora sí nosotros podríamos hacer perfectamente, por ejemplo, 5 dividido por 7 dividido por 5. Y ahora no lo va a tomar como 7 de mayo, lo va a tomar como una división. Alguien aquí nadie preguntó, ¿y qué pasa si yo coloco menos 7 dividido por 5? ¿Lo va a tomar como fecha? ¿Como número? Primero, no lo podría tomar como fecha, porque la fecha negativa no existe. Acuérdense que las fechas van desde el 0 hasta bajo al 10.000. Este caso quedaría fuera porque tiene un signo negativo. Tampoco lo va a tomar como texto, porque eso le va a decir que es una fórmula. Así que perfectamente esto podría ser una división. Así que por lógica, no lo va a tomar como fecha, no lo va a tomar como un alfanumérico, sino lo va a tomar como un número negativo. ¿Ya? Tengo un segundo. Voy a... Ahí sí.
Entonces, teníamos, ¿qué otra fórmula más tenemos? Fórmula haciendo referencia a celdas. Por ejemplo, esta, multiplicado por la de abajo. Y aquí hay que empezar, hay que tener siempre claro el orden de las operaciones. Si yo coloco 8 más 2 por 3 dividido por 3 más 1, ¿cuánto daría esto? Lo voy a dejar más simple, ahí me lo tengo al tiro. Ahí, por 2, ahí lo cambiamos. ¿Qué haríamos primero acá? Dentro de todo esto, ¿qué es lo primero que se hace? Muchachos, ¿qué se hace? Paréntesis. Paréntesis. Pero también podría ser la multiplicación. Está bien lo que tú dices. Porque acuérdense que aquí sigue el principio del papomudas. El famoso papomudas. Ustedes lo conocen. Es un término que los jóvenes, sobre todo. Paréntesis, potencias, multiplicación y división, adición y sustracción. ¿Ya? Por no decir suma y resta. Aquí lo importante que ustedes tienen que tener claro es lo siguiente. En este caso, yo puedo solamente, este asunto de la papomuda rige en cuanto se puede encontrar una situación que podría ser conflictiva. ¿Cuál sería esa situación conflictiva? Acá, ¿qué hago primero? ¿La suma? No. Aquí debo guiarme por esta regla, que dice primero la multiplicación. Por otra parte, acá, la lógica sería que hiciera la división. Pero nuevamente aquí aparece el papomuda que ordena todo y te dice, no, primero los paréntesis. Es decir, debo hacer lo que está entre paréntesis, que sería suma y resta. ¿Ya? Entonces, en ese caso tendría que partir por ahí primero. ¿Bien? Perfecto, Fernando. Si es que puedes, tiene problema de conexión. Ya. Entonces, en este caso, yo puedo hacer 2 por 3, sería 6, dividido por 2 más 1, que sería 3. 6 dividido por 3 te da 2. Más 8 debería dar 10. Y justamente da eso. Es importante porque mucha gente hace esto primero, que eso le daría 10 automáticamente, multiplicado por 3, daría 30, dividido por 3, que por suerte en este caso te da 10 también. Coincidencia. ¿De acuerdo? Pero no siempre funciona así. Hay que tenerlo bien presente, el orden. Eso, importantísimo. Me he dado cuenta que las pruebas se equivocan habitualmente lo he encontrado también personas que están trabajando y llevan años trabajando y se equivocan en ese tipo de cosas. Bueno, acuérdense, el orden es importante, ese aspecto. ¿Qué otra fórmula más podríamos tener? Bueno, podríamos tener diferentes tipos de fórmulas que nos permiten a nosotros manejar valores un poco más complejos, más elaborados. Yo le dije que podría ser con el igual, pero también podría ser con signo más. Ahí ustedes eligen cuál le conviene más. Normalmente las personas usan el más porque es más rápido. Con el teclado ya, lo hacen por esa vía. Podría ser esa. Puede ser dividido con este más. A mí me gusta ordenar de repente colocando espacio. Es una cuestión de espacio cuánto corresponda en algunos casos para destacar algunas operaciones. Por ejemplo, que se hace eso primero y el resultado se suma con esto otro. Es una manía nomás. 2 por ese mismo. Listo.
Si yo quiero ahora, quiero colocar una potencia, por ejemplo, 2 elevado a 10, se coloca con ese símbolo. 2 elevado a 10. Es el clásico tongo o el gorrito chino que le llevan a cuna. ¿Cómo sale ese tongo chino? Sale con la tecla que está al costado derecho de la ñ. Acuérdense de eso. Y ahí lo podrían tener. Esos son los 3 tipos de datos que nosotros, en realidad son 2 tipos de datos que nosotros podemos tener. Alfanumérico, numérico y fórmula. A todo esto le podemos agregar las funciones. ¿Qué son las funciones? ¿Qué son las funciones? Las funciones no son nada más que ciertas fórmulas, esto, que están predefinidas y tienen un nombre. Normalmente las funciones tienen el siguiente formato. Nombre de la función. No, ya, sí, está bien. Nombre de la función. Yo coloqué un guión bajo para que sea todo eso. Debe llevar paréntesis. Y aquí pueden venir los argumentos o parámetros, como quieran llamarlo ustedes. Parámetros o argumentos. Generalmente en la lista dice argumento 1. Pero estos podrían ser opcionales o u obligatorios. Argumento 1, coma, argumento 2, coma, y así podría seguir hasta lo que sea necesario. Lo que debe ir obligatorio son los paréntesis. Este nombre se lo tienen que saber. Lo vamos a colocar acá, de un color, de una cursiva, tiene que tener. Esto podría ir o no ir, depende del nombre de la función. Hay funciones que requieren algunos parámetros, otras más, otras menos, y inclusive algunas no ocupan parámetros. Dentro de las funciones más comunes, por ejemplo, tenemos la función. Ojo, acuérdense siempre de un detalle. Las funciones son parte de una fórmula. Por lo tanto, deben comenzar con el igual o con el signo más o el signo menos. No importa, cualquiera. El más común que se usa es el signo más. Y aquí hay que usar algunas funciones. Por ejemplo, que ustedes deberían saber, hoy no tiene argumentos, no requiere. Los argumentos son datos que requiere la función para poder realizar la operación. Que me entregue la fecha de hoy no requiere ningún dato adicional, solamente el nombre, hoy. Y eso me entrega la fecha actual. ¿De acuerdo? O otra función sería, hora no existe. Ahora. No la confundo, porque generalmente las personas tienden a confundir las pruebas. ¿Cuál uso? Hora o ahora. Diferencia que esta indica solamente la fecha y esta es la fecha hora. Importantísimo eso. Otra función más. ¿Qué tipo de función más existe? De tipo simple. Pi, lo que habíamos dicho delante. ¿Cómo funciona? 3,14, 15, 9, hasta ahí yo me lo sé, hasta el 9. Después del 26, 54 no me lo aprieto nunca. ¿Qué pasa con la E? ¿Existirá la E así solita? No, no existe. Pero sí es como exponencial, eso. Pero aquí te obliga, fíjese, le dice un argumento, te obliga a que dé a ingresar el exponente. ¿Ya? Normalmente el E solo es con un 1. Eso. 2,7. El E que ustedes colocan S está elevado a un 1. No le vayan a colocar 0 porque cualquier número elevado a 0 les da. ¿Cuánto les da? Veamos, Nicolás, ¿cuánto da? E elevado a 0, ¿cuánto da? 0, ¿Ah? 0, E elevado a 0 da 0. ¿Qué dicen los demás? Que sí, ¿Ah? que sí, debiera dar 0. No, pues no se caigan en eso. Muchachos, están próximos a salir. No, cuando estén conversando con un colega,
Ya, y De ustedes uno, se están profe. acordando de cuestiones, no vayan a decir eso. ¿De acuerdo? Cualquier número elevado a 0 es Ah, Uno. verdad, pues sí, uno. Uno, Verdad, profe. verdad, uno, verdad. pues muchachos, uno. ¿De acuerdo? Así que el argumento acá no le vayan a colocar 0. Si le colocan 0, le va a dar a un 1. Si ustedes quieren tener el número puro, el E, por ese E, tienen que elevarlo a un 1. Para que le quede así como está. Ahí. ¿De acuerdo? En algunos casos se ocupa en algunas funciones para optimizar. Cuando usted quiere tener ciertos puntos óptimos, un máximo, un mínimo, en algún rendimiento de cualquier equipo, maquinaria, ¿ya? De repente se tiene que usar la función exponencial o el número pi. Por eso se los digo. ¿De acuerdo? No es una tincada. No es un capricho de agregar números. Bien, también, ahí tiene el número pi, con poco argumento, el exponencial, ustedes pueden colocar el número que deseen aquí adentro, ¿de acuerdo? Ahora, si yo coloco menos 1, ¿qué va a pasar? ¿Estará correcto, no? Con la duda, Vicente, ¿qué dices? ¿Va a funcionar o no? Vicente, ¿estás? No sé, profe, no creo. ¿Ah? ¿Qué dice Vicente? No sé Nada, si ni por funciona. chat ni por nada. No sé si funciona. Sí funciona. Porque en el fondo, cuando tú estás diciendo eso, E va a ser un E elevado a menos 1. Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que estás, el argumento es ese. En este caso que estoy diciendo, la exponencial, ¿de acuerdo? Es equivale a esto. Listo. ¿Y eso qué es lo que hay en el fondo? Eso es igual a. Es igual a ver si es igual a 1 dividido por E. Acuérdense que el exponente, esto cuando tiene el exponente negativo, baja, se coloca 1 dividido y el exponente queda positivo, es decir, 1 dividido por E elevado a 1, pero el 1 no se coloca, es lo mismo. Entonces lo que tú hiciste simplemente acá, cuando tú colocaste menos 1, es que el 2,7 lo bajaste y dejaste 1 dividido por 2,7. Y por eso te da ese valor. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Otro valor, logaritmo. El logaritmo natural. Cuando ustedes no se acuerden o no sepan, no se acuerden, en este caso, les recomiendo siempre usar el asistente. ¿Ya? Insisto, yo todavía me encuentro, hasta hace pocos días me encontré con personas que me dicen, no me gustó hacer esta cuestión. Y nuevamente, pero si lo digo, no estoy exagerando en absoluto, nuevamente me encuentro que tienen problemas. Y tienen problemas exclusivamente porque no usaron esto. Insisto, esto no es para usarlo cada rato, pero úsenlo cuando corresponda. ¿Qué es lo que es LN? Logaritmo natural. Eso es lo que está diciendo. Entonces yo puedo sacar el logaritmo natural de 10. Es eso. Te está diciendo que el logaritmo natural de 10 es 2,3. De hecho, te entrega el resultado aquí de la función. Y además te entrega el resultado de la fórmula en caso de que hubiera más funciones, más operandos. Pero en este caso, como hay uno solo, el resultado de la fórmula va a ser igual al resultado de la función. ¿Qué tenemos? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si ustedes colocan un valor menos 10? ¿Algún problema vamos a tener? No lo vayan a pensar como este, porque aquí no es exponencial, no es potencia, esto es logarítmico y te marca error. Porque si ustedes ven, buscan en internet, los logaritmos naturales no tienen valor en los valores negativos. Lo que en matemática le decían el dominio no son los negativos, son solamente los positivos. ¿Y qué pasa con el 0? Si fuera 0, tampoco. Tiene que ser mayor que 0. Como 1, ahí sí. ¿Ya? Ahí tiene. Así que mucho cuidado, traten de usar los valores que correspondan. Ahí tienen algunos
funciones, logaritmo, exponencial, te puede aparecer otras funciones más que uno va a ir viendo. Por ejemplo, podría usar una función que sea contar. Contar. Ahora aquí tenemos varios contar. Contar, contar blanco, contar sí conjunto, contará, y funciones para lo que le llaman, entre comillas, base de datos, que es BD base de datos, contar. Y cuando tú usas una opción que se llama de base de datos en Excel, pero en la práctica, le digo sinceramente, primero, no son muy utilizadas, y segundo, en realidad, no le veo, primero de base de datos, poco y nada tienen. ¿No? Le colocan el nombre base de datos, y mucha gente usa el concepto de base de datos para una hoja Excel, y en realidad Excel, ni por si acaso es una base de datos. Una base de datos es algo mucho más complejo. Pero no importa, lo tiene acá. Lo importante son estos: contar, contar punto blanco, contar punto sí conjunto y contará. Si yo quiero contar estos valores, puedo usar el contar o el contará. ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? Ahí dice al lado, la reseña, contar. Cuenta el número de celdas en un rango que contiene números. ¿Qué sirve contar? Las celdas que tengan valores. Si yo cuento desde aquí hacia acá, ¿cuánto me entregaría? Primero, me marcó error. ¿Por qué? Porque no coloqué el paréntesis. O lo hice doble clic acá, que es lo mismo. ¿Ya? En realidad no había hecho doble clic, con uno bastaba. Si no me va a llevar a la ayuda. Ahí le saqué. ¿Qué debo hacer yo acá? Debo seleccionar desde aquí hasta acá. Lo puede hacer de esa vía, que son fórmulas simples, o lo puede hacer con el asistente. Como este es muy simple, no vale la pena hacerlo por esta vía, con el asistente. Directamente es más rápido. Pero si alguien se quiere asegurar, ahí le está diciendo, son 5, desde aquí hasta acá, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense que la fecha y las horas la utiliza o la maneja como número. ¿Ya? Entonces, en este caso tendríamos 5. ¿Por qué no contó eso? Porque yo lo tengo considerada dentro del rango. El rango va desde B38. B38 es esa. Desde aquí hasta ahí abajo. Pero no lo contabilizó. ¿Por qué? Porque aquí dice, bien clarito, cuenta el número de celdas que contienen números. Y ese no contiene número. Ese contiene un texto o un alfanumérico. Y solamente este contiene números. Y si lo contamos son 1, 2, 3, 4, 5. El mismo número que tenemos acá. Porque el contar cuenta solamente celdas con números. A diferencia del contará. El contará, si usted hace el mismo rango, le va a sumar una más. Le diga 6. Porque él cuenta celdas no vacías. ¿Bien? Luego, ¿qué otra función tenemos? La función suma. Ojo, es suma, no sumar. Usted coloca sumar, le va a salir sumar.sí o sí conjunto. Yo quiero solamente el suma. Sumamos el rango que queramos, por ejemplo, desde aquí hasta ahí. Y damos enter o hasta el anterior a ese. ¿Qué pasa si yo considero el texto? Bueno, la ventaja de usar la función con un rango, si se leía con un rango, es que él va dentro de ese rango buscando las celdas que tienen números. Aquellas que no tienen números, ya sea porque tienen un texto o están vacías, la ignora. Así que hizo la suma de todos estos valores sin considerar ese. Bien. ¿Qué más en todo esto? Bueno, ahí ustedes pueden sacar otras funciones más. La cantidad de funciones son muchísimas. ¿De acuerdo? No hay en realidad un tope para... Digo, existe un tope, siempre existe un tope. Pero la cantidad de funciones que existen son tantas, e insisto, uno los va con el tiempo usando y las va aprendiendo por el uso. Lo importante es que ustedes, como están estudiando, están saliendo, puedan sacarle el máximo provecho y puedan colocar en su currículo nivel de Excel ideal intermedio.
Sí, como mínimo, porque eso les va a dar una ventaja, porque se pide, ¿de acuerdo? Puede ser que para algunos nunca le han pedido, y es todavía factible, pero en algún trabajo y en la medida que ustedes va pasando el tiempo, van a ser exigencias mayores. Y ahí sí le pide Excel. Depende también de la profesión. Por ejemplo, un profesionista obviamente tiene que manejarse a revés y a derechos con Excel. Un administrador de empresa también. ¿Ya? Un constructor sería ideal no moverse con... yo no me imagino un constructor sin manejar Excel, de verdad. Un mecánico automotriz, un mecánico industrial, al principio me va a decir, no, no lo he ocupado, en la práctica nunca lo vi, pero ojo, que al poco tiempo sí lo van a empezar a usar. El eléctrico también, electrónico ni hablar, lo va a usar. O sea, así se van dando. Telecomunicaciones, lo va a usar, va a hacer su registro en Excel, ¿ya? Sus subidas de datos, bajadas de datos, etcétera, lo va a llevar a Excel. Bueno, ahí tenemos los datos principales, ya lo vemos, ya sabemos que son alfanuméricos, numéricos. Tenemos la fórmula que te permite, ya, a través de ciertas operaciones, poder obtener algún tipo de dato alfabético, alfanumérico o numérico. Y tenemos las funciones, que en cierto modo son fórmulas preestablecidas que la podemos usar dentro de una fórmula. La fórmula es la más grande, ¿de acuerdo? Y la fórmula puede tener operadores, números, funciones. Mucha gente se confunde entre fórmula y funciones. La fórmula es la más grande y contiene o puede contener funciones. Pero la función debe ir siempre dentro de una fórmula. No puede ir solo. ¿De acuerdo? Es decir, siempre debe comenzar con un igual, con un más o con un menos. Y el resultado que entregue depende de la fórmula, depende de la función. Tenemos función concatenar, etcétera, manejo de texto, izquierda, derecha. Vamos a volver al archivo que teníamos, al último archivo que abríamos, para seguir mostrándoles más o menos qué es lo que decía este. Y ahí vamos a empezar ya con ejercicio. Entonces ahí estamos viendo los alfanuméricos, ya los mencionamos, ustedes pueden leer esta parte. Los numéricos, insisto, ustedes pueden leerlo acá, ¿ya? Es más o menos lo mismo que hemos hablado. La fecha y las horas, ¿no? Aquí habla de los casos, desde cuándo hasta cuándo van las fechas. Ya, por ejemplo, 31 del 12 de 1899 no es una fecha. Aunque ustedes la vean como fecha, el Excel no la puede manejar como fecha. No si el 1 de enero de 1900. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes colocan o tratan de forzar una fecha que no exista? Por ejemplo, ustedes colocan un número muy grande y la quieren llevar a fecha. Simplemente le va a marcar el error con puros símbolos numerales que dicen o gatos, ¿no? Por ejemplo, error, no. Cuando se le da formato fecha a un número negativo o superior a ese valor, ¿ya? Ese valor, si ustedes lo llevan, en realidad es el 31 de diciembre del año 9999. Bueno, por eso ese valor. Ahí tendríamos, entonces usted le puede marcar un error, porque yo le dije solamente hasta el año 9999. Si ustedes colocan 10.000, año 10.000, error. O cuando es negativo. Ahí tenemos diferentes tipos de números. Ahí tienen. ¿Qué significa la fecha, la hora? Aquí hay el número, por tal, lo convertimos en fecha. Fíjense, me coloca la fecha. Pero aquí al lado, la mayoría de las horas son 0. Y ese, y el porqué de eso se debe a que ustedes, para convertir en fecha y hora, lo que hace el Excel es tomar la parte entera del número como fecha y la parte decimal como hora. Y si estos decimales 000000 lo convierte a hora. Coma 5 es mediodía. Y mediodía está compuesto de 12 horas, por eso le quedan las 12. Los días son 1, 2, 3, 3. Fíjense aquí, 1, 2, 3, 3, 1, 3 y el otro 3,5.
el mismo día, pero varía la hora. Y si seguimos hacia abajo, tenemos 31. Y aquí sigue la numeración, 30, 31, 32, y sigue con tantos días. ¿Por qué? Porque el Excel cuenta días a partir del 1 de 1900. Que yo le expliqué que por razones netamente matemáticas, en realidad él permite el 0, como 0 del 1 de 1900. Pero solamente cuando tú le das formato a 0, no cuando escribe la fecha 0 del 1 de 1900. Y hasta el día de hoy. Ahí teníamos, por ejemplo, el 1 del 1 de este próximo año, del año 2020, va a ser el día, según para Excel, 44.562. Y como no tiene decimales, la hora va a ser la 00, es decir, justo la medianoche, el año nuevo, en pocas palabras. La noche de año nuevo, cuando están en pleno abrazo y todo eso, ahí estamos. Este otro, el 31, el mismo valor, lo único que es 0,9, es decir, 44.561,9, el otro es 44.562,00. Si ese 9 lo llamo ahora, son las 21 horas 36 minutos. La conversión no es difícil, yo se la he explicado otras veces, simplemente son en gran medida reglas de 3, ¿ya? Para convertir un número en fecha y viceversa. No es tan difícil. Por ejemplo, esto para convertirlo por días. Permítame un segundito. Deme un segundo. Dejar en modo. Ya, era una llamada de trabajo, por eso que hay que responder. Ya, entonces aquí teníamos los casos. Ahí están hablando más abajo. Se puede, insisto, si alguien quiere saber cómo se hace la conversión, me pregunta nomás y yo le puedo mandar la forma como hacer la conversión de uno a otro. Lo bueno es que ustedes no la necesitan saber. Nadie la necesita. Lo hace nomás. Lo convierte de un lado hacia otro. Así que, pero lo importante es que sepan que una fecha y hora no es nada más que un número real, donde la parte entera es la fecha y los decimales es la hora. Hay un caso especial que yo les dije, que era el 0 del 1 de 1900. ¿Ya? Insisto que solamente eso cuando ustedes le dan formato de fecha al 0. Pero si ustedes lo escriben, no les aguantará. ¿Qué más tenemos acá? Vamos con los formatos de las celdas. Si ustedes quieren tener un formato, por ejemplo, en este caso, de estas características, con colores, con bordes, centrado, alineación, etcétera, bueno, hay que manejar justamente los formatos. El formato, en el fondo, es la parte estética, te permite darle apariencias distintas a las celdas, de forma que sea más lúdico, más agradable, resalte más los datos que sean importantes. Aquí dice, una de las características principales de Excel es la disponibilidad de herramientas para realizar una buena presentación de la hoja de cálculo, definiendo colores, tamaño y tipos de fuentes, también como colores y tipos de línea en los bordes de la celda y el color interior de la celda. Todo eso abarca lo que es el formato, cómo tú quieres que se vea. ¿De acuerdo? Es como, ¿de qué forma tú quieres que se vea tu casa? La vas a pintar, le vas a colocar cierto tipo de color en las ventanas, le vas a pintar la puerta de otra forma, le vas a cambiar el estilo de una ventana o de una cortina. Es un poco es la apariencia que tú le vas a dar para que resalte ciertas cosas, de forma que se vea más bonita. Como le digo, es algo lúdico, es algo que entra por la vista. De esta forma, y con un solo vistazo, se puede percibir la información más importante y desprender conclusiones de forma rápida y eficiente. Es lo que busca toda la persona cuando están buscando datos en Excel. ¿De acuerdo? Resaltar las cosas muy importantes. Por ejemplo, en este caso, los títulos se resaltan. ¿De acuerdo? Los montos también se resaltan de otra forma. Y
y en ciertas cuentas acá ya se ve un poquito más suave porque no es tan esencial. Me interesa más ciertos datos, como los títulos sobre todo, o los encabezados. Por ejemplo, en un balance general, la información es presentada con diferentes colores y formatos de la fuente para resaltar lo más relevante. Un formato general básicamente es una especie como de rendición de cuenta que se hace del año, ¿no? Cómo fue la plata que ingresó, cómo que fue lo salió, y en el fondo es determinar cómo nos fue, bien o mal. Esa es la idea, ¿ya? En esta unidad, bueno, se estudiaron los diferentes dispositivos, las opciones disponibles para cambiar la apariencia. Básicamente lo que vamos a ver es los formatos, las opciones que tenemos para ver las celdas de diferentes colores. Y eso generalmente la prueba de ya lo saben, yo la coloco como una pregunta segura. El formato me interesa. Y este año obviamente se los voy a exigir bastante, pues ya no son primerizos en este aspecto y manejan este asunto. La idea es que lo manejen cada vez mejor, ¿de acuerdo? Para sacarle provecho, obviamente. Dice aquí, bueno, estos son algunos detalles, que estos apuntes están empezando en un curso que yo estaba dictando. Dice, para ver los formatos existentes, dice, antes de ver los formatos que existen en Excel, ahí me comí el que, es decir, tanto para la fuente como para la celda, se dejará en claro que hay dos vías para modificar la apariencia de los formatos y de la celda de la hoja de cálculo, donde cada uno tiene sus pros y sus contras. Es decir, para aplicar formato usted lo puede hacer de dos formas. Una es usando la cinta de opciones, la típica opción que tenemos arriba. Y la otra es usar la ventana de formato de celda, que es esta, de la clásica. Ustedes pueden usar las dos si ustedes desean. ¿Cuál es la cinta de formato opción? Es esta, que ustedes ven acá. Ahí, esa es la clásica. Ustedes tienen acá, ahí estamos. ¿No? Ahí sí. Un poquito más pequeño porque está muy... Ahí sí. Bien, ahí tenemos, esa es la cinta de opciones que ustedes pueden ir variando aquí las opciones y por lo tanto van a cambiar aquí la alternativa que tienen. Y si ustedes van cambiando de pestaña, van a cambiar las opciones que tienen aquí abajo. En el caso de que ustedes ocupen la cinta de opciones, ya, como ventaja, dice, está siempre presente en la parte superior de la pantalla, salvo que ustedes la oculten o específica, pero ahí está generalmente. También contiene las opciones para el formato Z que más se utilizan en todo trabajo Excel. Lo que pasa es que acá se agrupan las opciones más frecuentes, de uso más frecuente, bueno, las más comunes. Oye, a mí me gusta colocar el color a la fuente, me gusta colocar el color al relleno, me gusta definir ciertos formatos de tipo de número, me gusta colocar bordes, alinear, ajustar a la derecha, a la izquierda, etc. Eso siempre está disponible acá. Esa es la ventaja de las distintas opciones. De ventaja, no está la totalidad de las opciones en la pantalla. Es decir, no la totalidad de las opciones están presentes. La reacción me equivoqué, la puse al revés. ¿De acuerdo? No están todas las opciones acá, porque aquí están las principales. Entonces pueden haber algunas que ustedes requieren y aquí no va a estar. Pero esas es rara vez, son menos frecuentes. Por eso es que la mayoría de personas usa esto. Y se lo recomiendo, úsenlo. Yo lo uso harto también. Cuando la opción no está disponible acá, recurro a la segunda, a la ventana de formato celda, que es la vía más completa, ¿de acuerdo? Pero requiere más pasos. De ventaja, contiene todas las opciones para el formato de la celda. De ventaja, cada vez que desea hacer un cambio en los formatos de la celda, deberá abrir, y esa es la desventaja, debe abrir la ventana de formato de celda, que es una ventaja, entre comillas, pequeñita, esta. Pero insisto, igual lo hace un poco más lento. Así que siempre váyanse por esto, mucho más rápido, y si no está lo que ustedes necesitan, vayan recién al formato de celda. ¿Ya?
Para abrir una ventana existen varias formas dentro de las cuales puede usar. Haciendo clic en ese icono. Es decir, si ustedes vemos o ven aquí arriba la ventana, la cinta de opciones, en ese símbolo pequeñito, ustedes pueden hacer clic. En realidad, si nosotros vamos al Excel, vamos al Excel nuevamente, compartir al Excel. Ustedes pueden irse a la ventana por esta vía, por esa vía, por esta vía. Pero no es solamente la única, hay muchas más. ¿De acuerdo? Y no se acostumbra. Por ejemplo, podrían optar a alguien por esta vía, al final, que es para darle el texto, el ángulo al texto, como que aparezca en una celda. Podrían venirse por acá, por formato, la última opción también, pinchan y les va a llevar a la ventana. Podrían obtener por bordes al final. Siempre está al final. Lo mismo. Lo único que cambia es que en vez de ir a una pestaña, podría ir a otra. Por ejemplo, acá en fuentes, va a ir a borde al tiro. ¿Ya? Si ustedes pincharon borde acá. Si ustedes pinchan, por ejemplo, no sé, pues, no sé si aquí habrá otra opción más, no recuerdo todo, pero creo que no. Pero si ustedes seleccionan otra opción más, podría irse a número, alineación, depende. Si van por el lado de la alineación, van a aparecer en esta. Pero es la misma ventana, la ventana de formato de celda. ¿Ya? Así que ustedes tienen muchas formas. Yo ya lo he visto con ustedes, lo hemos visto con otros cursos, la cantidad de formas que tienen para activar la ventana de formato celda, es decir, esta ventana son más de 10. De hecho, aquí está, formato, aquí hay otra opción más, formato de celda. Y así pueden encontrar cuantas más por ahí. Entonces, en realidad hay muchas opciones para llegar a esa ventana. Pero yo uso una. ¿Cuál es esa? El control 1. Control 1 para ellos es más cómodo, yo me acuerdo siempre es control 1. Pero insisto, es un asunto de gusto. Yo siempre a la gente le recomiendo, evite de usar tanto mouse o el pad si es un notebook, porque el pad también te duele mucho, viene con los dedos muy agarrotados, después la gente te pide descansar, está como dolores en la noche, no solamente en la noche, tú duermes con el brazo dolorido, ¿ya? Por el exceso de trabajo, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente. Entonces, tienen que protegerse un poco, no abusen del computador. Aquellos que les gusta jugar mucho también. Tienen la suerte que lo que usan mucho tienen el joystick también, pero igual hace daño. El uso excesivo te perjudica. ¿Ya? Así que yo trato de mezclar mano izquierda, mano derecha, el pad, el mouse que hay. Realmente yo estoy trabajando en el computador y uso el pad. Espero un ratito y uso teclado, harto teclado. Entonces usamos el control 1. Si nosotros volvemos a los apuntes que teníamos, estos, les indico, son rápidos porque ustedes lo pueden leer tranquilamente después en la casa. Yo uso, por lo menos para entrar a esta ventana, el control 1. Aquí da 3 opciones, fíjense, haciendo clic en ese botoncito que les mostré recién, usando el teclado control 1 o pulsando botón derecho del mouse sobre el dato o conjunto de datos seleccionados y hacer clic en formato celda, que también es otra opción. Ahí lo tienen, que no se la había mencionado. Mira, otra forma más. Pero en lo personal, yo me quedo con la opción 2. ¿De acuerdo? Es un gusto personal. Ustedes vean cuál. Yo, insisto, recomiendo no abusen del pad ni del mouse. Formato celda. Acá tenemos todas las opciones. Ustedes la pueden leer con calma, si desean, pero lo mejor es hacerlo con un ejercicio. Ahí tienen las 7 opciones. Tiene cada uno de los elementos. En general, va descrito cada una de estas opciones. No se describen todas, porque depende de la configuración que tenga. Pero estoy tratando de explicar las más comunes. Partimos en las 7 opciones por la pestaña inicio. Esta pestaña de inicio y te muestra este grupo de opciones,
que esta es una sección, se le llama. La sección fuente. El nombre lo dice ahí, fuente. Y pertenece a la pestaña inicio. Y aquí tenemos las opciones, de la 1 a la 7. Ahí están mencionadas. La 1 es la fuente. Ahí está. La 2, tamaño de fuente, aumento tamaño de fuente, que es una opción para aumentar, disminuir. La pueden leer usted, si desea, con calma después. El estilo, y cito, nada de esto para aprenderse la memoria, se logra con práctica. También la ventana de formato celda, como se puede ver en la imagen, la ventana de formato celda entrega algunas opciones no presentadas en las 7 opciones. Es decir, todo lo que nosotros hicimos con este pedacito, ahí, ¿ya? Podemos hacer casi todo. Pero hay cosas que no están, que sí están usando en la ventana de formato celda. Por ejemplo, yo puedo tener superíndice, subíndice, que no están en la otra. Sí tengo el color, el tamaño, la fuente, pero estas cosas no las tengo. Son pequeñas cosas adicionales. 2. Formato de número. El Excel nos permite modificar la visualización. Cómo tú ves el dato. Eso no significa que el dato vaya a cambiar. El dato sigue siempre siendo el mismo. Por eso lo coloco de ese color. Dice, al aplicar formato de número, no significa que el dato numérico cambia. Solo la forma como se presenta al usuario. Es decir, cómo ustedes lo pueden ver. Pero el dato sigue siendo el mismo. Y hay algo que me costó que algunos entendieran el semestre pasado y los semestres anteriores. Es un efecto visual y pretende dar una apariencia mejor y acorde a la importancia de los datos. Por ejemplo, acá tenemos. En la imagen, toda la celda contiene el mismo valor, 10.000,5. Pero se visualizan con formato, número, moneda, fecha, hora, porcentaje, por dar algunos. Ahí tendríamos. General es sin formato, el 10.000,5. Lo podemos presentar como número, sin decimal, si yo quiero, como moneda, sin decimal, como fecha, el 10.000,5 correspondería a esa fecha. El coma 5, acuérdense que la parte entera es la fecha y los decimales es la hora. El coma 5 yo le dije que es la mitad de uno, de un día, a eso se refiere. 1 es un día. El 0,5 es la mitad de uno. Por lo tanto, en hora es la mitad de un día. 12 horas, mediodía. Y el formato porcentaje, que me equivoqué ahí al escribirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace el porcentaje? Simplemente lo multiplica por 100 el valor. Toma el valor, lo multiplica por 100 y lo muestra con el símbolo porcentaje. Pero insisto, no es que el valor cambie. Esto sigue siendo 10.000,5. Aunque ustedes lo vean como más grande, no es más grande. Es exactamente el mismo valor que tenemos aquí al principio. Es un cambio de apariencia, nada más. Dice, en muchos casos se puede comparar la barra de fórmula y la celda activa. La barra de fórmula, ya se lo dije la otra vez, es esta. La que nosotros tenemos acá. Y ahí tenemos ciertos valores. Por lo tanto, lo que podemos tener que ese valor, ¿verdad?, que está aquí, está presentado, le dimos un formato numérico, sin decimal, con separador de miles, que está aquí abajo. Bien, eso es. Vamos a checar un poquito la imagen. Y acá están descritos los formatos. Excel define las siguientes categorías para los formatos numéricos. El general, aunque se hable de formato, esta opción presenta los valores sin formato, es decir, es así, tal cual, como se ingresó. Tal cual fueron ingresados. También está el número, permite presentar los valores como número, especifica la cantidad de decimales, el separador de millares o miles, como quieran, y la forma de visualizar los números negativos. Si ustedes quieren el número negativo, se puede presentar con signo, sin signo, de color rojo, de color negro. Eso es para los números negativos solamente. Ahí lo vamos a ver
como un ejemplo. La moneda, la misma cosa, lo único que tiene símbolo de divisa, contabilidad muy parecido a la moneda, ¿ya? Es parecido, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Tenemos la fecha, la hora, el porcentaje, para que lo puedan ver ustedes. Notación científica, ya se lo expliqué, la notación científica está acá, cómo lo usan los científicos, los matemáticos. Y esto es como lo ocupa el Excel, pero ambos simbolizan lo mismo, que es el número que estaría acá. ¿Bien? Tenemos el tipo texto, en caso de que usted un número quiere forzarlo que se vea como texto. El especial se ocupa generalmente para códigos postales, cosas más específicas. Yo digo, sinceramente, nunca lo he ocupado en la práctica. Y el personalizado, obviamente, muy utilizado, me da un potencial adicional, un plus que me permite hacer ciertas cosas en ciertas situaciones. ¿Ya? Vías para aplicar el formato numérico. Nuevamente aquí tenemos cintas opciones, pestaña de inicio, sección número. Ya no estamos en la fuente, pero permanecemos en la misma pestaña, pero cambiamos de sección. Ya no es la sección fuente, sino en la sección número. Y ahí teníamos las opciones que presenta esta. Es esa. La 1, que de fondo cuando ustedes pinchen, le aparece esto, el 2. Y aquí tienen todas las opciones para elegir. No son todas en realidad. Yo ya dije, la barra o las 5 opciones presentan las más utilizadas, pero no necesariamente son todas ni las más convenientes. En general, cumple casi siempre. Para modificar la visualización de los datos, es decir, para aplicar formato, ustedes lo que deben seguir son los pasos que se mencionan ahí. Ahí ustedes lo ven, lo pueden leer tranquilamente, después lo vamos a revisar. Formato celda, lo mismo que teníamos haciéndolo por esa vía, que es más rápido, insisto, por esta vía, más rápido, lo puede hacer a través de la ventana de formato de celda, que es esta. Con dos formas de hacerla. Ahí ustedes lo tienen. ¿Ya? ¿Qué deberían hacer? Seleccionar el número, luego ir a formato de celda, que no lo recomiendo en la mayoría de los casos, salvo en casos particulares que ustedes tengan que hacer algo muy especial. Ahí lo pueden perfectamente ustedes pinchar y seleccionar. Bien, eso lo pueden ver ustedes después. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos bueno, aquí lo están comparando cómo lo hacen con la ventana en formato de celda con las cinta de opciones, y en realidad es mucho más rápido en este caso, por las cinta de opciones. En este caso hay que recurrir en muchos casos al mouse, pero por ejemplo en esa selección, acá por ejemplo en esta, sí es conveniente el mouse, pero también se puede combinar con teclas. Aquí hay alguna consideración que deben tener presente. Bueno, se las dejo para que la lean. ¿Ya? Y pasamos a la apariencia. ¿Qué sería la otra parte? Ya vimos la sección fuente, vimos la sección numérico, ahora viene la de alineación, que es la apariencia de la celda. La anterior básicamente estaba enfocado a la apariencia del dato, en su color, su relleno, sobre todo en su color, su forma, en el símbolo monetario, etcétera, en la ciertas características de ella. Pero ahora vamos a lo que se refiere a la apariencia de la celda. Y para eso tenemos la alineación. La alineación, que es esta, sigue siendo la pestaña inicio, pero en las secciones alineación tenemos estas opciones. Alineación vertical, alineación horizontal. Yo prefiero esto que ustedes lo lean y hacemos un ejercicio para que les quede claro. ¿De acuerdo? Aquí está explicado cada una de estas cosas. ¿Para qué sirve? Bien. La sangría también, etcétera. Recomiendo usar esta. También se puede usar el formato de celda, la ventana, ¿de acuerdo? Pero no lo recomiendo mucho, ¿no? En realidad, mucho más conveniente es usar estas opciones que están acá.
Entre ellas están, sobre todo para combinación de celdas y cosas de ese estilo. Los bordes, aquí sigue con los bordes de las celdas. Todo esto lo vamos a ver en forma práctica. ¿Ya? Por eso estoy pasando tan rápido. Esto es la idea que ustedes lo puedan leer. El relleno, obviamente sin comentarios, ¿no? El color que ustedes le agregan a la celda o a las celdas que ustedes tengan seleccionadas. Podría ser más de una. Bien. Y ese es el módulo o el módulo 2 de este Excel. Si nosotros esto mismo lo llevamos a la práctica, vamos acá a compartir nuestro Excel. Compartimos el Excel acá. Estamos hablando de esta sección, que es mucho más rápido hacer un ejercicio basado en estas opciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a leer el módulo 1, el módulo 2. Les digo, para la prueba, solamente hasta el módulo 1, no entra el módulo 2. ¿De acuerdo? El módulo 1. De ahí hacia atrás. Es decir, de ahí hasta la primera clase. Toda esa es la materia que estaría en la prueba de la próxima semana. ¿Ya? El módulo 2 no entra. Pero lo que vamos a hacer la próxima semana, hacemos la prueba, se podría demorar media hora, 45 minutos, no creo que más que eso. ¿Ya? Si demora más, bueno, ahí lo vemos, pero no, espero que no sea tan largo. Y de ahí, lo que vamos a hacer es empezar a hacer un ejercicio para aplicar el formato. Todo esto que hemos visto hoy en día, el tipo de número, la alineación, los colores, las formas, etc. Y luego es descargado para que nosotros empecemos a trabajar con eso en esa clase. No sé si tienen dudas, consultas. ¿No? Bueno, entonces la primera clase vemos el ejercicio de formato, ¿ya? Y empezamos con otro ejercicio de fórmulas y funciones. ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Perfecto. Acuérdense las pilas, acuérdense que la próxima semana es que sacas un 100, ¿de acuerdo? Ustedes opten entre un 100 o un 100, ¿de acuerdo? No menos que eso ni más. ¿Ya? Para que le ayude harto para las últimas pruebas. Ya, muchachos, los dejo, que estén bien, que descansen. Nos vemos. Gracias. También. Gracias, Chao. Nos vemos, profe, que esté bien. Chao, bro. Igual ustedes.